Hola, soy María José Maldonado Córdoba y en este video voy a presentar una síntesis de los conocimientos adquiridos sobre la configuración del poder en un sistema en el mundo contemporáneo. No solo vamos a observar en este video definiciones, sino cómo la estructura de un sistema puede determinar el éxito o el fracaso de una nación. Para definir el objeto de estudio, primero hay que definir qué es un sistema político. Es un complejo donde pues conviven ciertas instituciones, grupos sociales y existen normas que asignan valores, y esto genera que las tomas de decisiones sean vinculantes a la sociedad. No hay que verlo como algo estático, sino más bien como un proceso dinámico de entradas y salidas. Las entradas, las llamadas inputs, son demandas y apoyos de nosotros los ciudadanos. El procesamiento ocurre en las instituciones como el Congreso o la Presidencia. Las salidas, las llamadas outputs, son leyes, decretos y políticas públicas que regresan a la sociedad para modificar dicha realidad. Cuando hablamos de la perspectiva comparativa en ciencia política, podemos analizar similitudes y diferencias entre distintos sistemas políticos. El objetivo es identificar patrones comunes, pero también poder analizar las particularidades de cada sistema que hacen único a cada uno de ellos. Ahora bien, no todos los sistemas políticos pueden compararse de la misma manera. La comparabilidad depende de ciertos factores que unen las instituciones que los conforman, como la cultura política de cada sociedad y el contexto histórico en el que se han desarrollado. Estos elementos establecen hasta qué punto es válido establecer ciertos paralelismos que engloben a todo su mundo. Para facilitar este análisis, los sistemas políticos se clasifican en categorías. Las más comunes son como la democracia, los regímenes autoritarios y los sistemas híbridos. Esta clasificación nos ayuda a ordenar la información y a entender cómo se dividen las distintas formas de gobierno que existen. Ahora bien, la metodología se apoya principalmente en varios componentes esenciales. Primero, la sección de casos. Segundo, la definición clara de variables. Tercero, la construcción de tipologías. Y cuarto, el uso de métodos cualitativos y cuantitativos. Todo esto al final permite tener conclusiones sólidas y bien fundamentadas. Ahora, ¿cómo analizar esto científicamente? En la ciencia política no tenemos laboratorios o tubos de ensayo, así que la herramienta principal es la comparación sistemática. Su función es dar a conocer por qué sistemas similares pueden producir resultados distintos o viceversa. Ahora busquemos unas variables. En los sistemas más similares, por ejemplo, podemos comparar países de América Latina para ver por qué unos sí lograron estabilidad y por qué otros no. Y en los sistemas diferentes podemos comparar países totalmente opuestos que dan un resultado igual. Por ejemplo, dos países con un crecimiento económico muy bueno, sin embargo tienen regímenes políticos muy en desacuerdo. Ahora, cada sistema político tiene un origen muy particular, origen de procesos revolucionarios, otros de transiciones ya pactadas u otros simplemente por tradición histórica. El origen de un sistema político adopta ciertas formas de gobierno y eso explica cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Entrando en el tema del sistema parlamentario, es una organización política que depende directamente del poder ejecutivo del poder legislativo. Es decir, el gobierno surge del parlamento y su evolución se condiciona a la confianza que este mismo le otorgue.
Entre sus rasgos más importantes está la figura del primer ministro, quien encabeza pues el gobierno como tal y es elegido directamente por el Parlamento. A diferencia de un presidente en una ciudadanía que es elegido directamente por la población o por la comunidad. En este modelo el poder ejecutivo y el poder legislativo están estrechamente unidos y coordinados. Por ejemplo, el primer ministro puede destituir directamente con un voto de censura al revés, el Parlamento puede destituir al primer ministro mediante ese voto de censura. Y a su vez, el primer ministro puede disolver el Parlamento y realizar nuevas elecciones. Este sistema, el parlamentario, es común en países como Reino Unido, como Francia, Canadá, y en todos ellos la figura del jefe de Estado, el rey o el presidente, tiene funciones más simbólicas, mientras que el poder real recae en el primer ministro y también a su vez en el Parlamento. Y como sabemos, México funciona distinto porque la nación es regida directamente por el presidente, el jefe de Estado o el jefe de gobierno, lo cual marca una considerable diferencia entre los sistemas políticos del mundo. En un sistema parlamentario, la estabilidad del gobierno depende en su mayoría del Parlamento directamente. En México, en cambio, independientemente de la composición que tenga el Congreso, el presidente dura todo su sexenio en el mandato, salvo casos particulares, casos muy extremos en donde tengan que hacer diferencias. Una de las ventajas del sistema parlamentario es la flexibilidad que tiene. Si un gobierno pierde apoyo, puede ser reemplazado inmediatamente mediante elecciones generales. Esto permite mayor adaptabilidad ante crisis políticas que ocurran en ese país o estado. Sin embargo, también puede generar inestabilidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden caer si no tienen mayorías sólidas y fundamentadas. En México, algunos académicos han considerado la posibilidad de adoptar un sistema parlamentario para que todo el poder no recaiga en una sola figura presidencial. No obstante, este cambio implicaría una gran transformación profunda en las instituciones políticas y en la cultura democrática. Hoy el mundo no se divide solamente en dictadura o en democracia. Existe una gran variedad de matices. Por ejemplo, en Noruega, las democracias liberales, donde no solo se vota, sino que también hay un respeto a los derechos individuales y una clara división de los poderes. Ahora, por ejemplo, en Vietnam, los regímenes autoritarios, donde el poder se concentra en una élite, en un partido único o en un líder que aporta carisma y de esta manera controla los medios y es una fuerza mayor. O los sistemas híbridos o anocracias, que son los más comunes. Tienen una fachada de democracia, pero en realidad son los más débiles y no están parejos, ya que al final son autoritarias en la práctica como tal. Aunque por otro lado, y el que me parece más interesante es el semipresidencialismo, el que utilizan en Francia. Figuras el presidente y el primer ministro. El presidente manejando temas del Estado como política exterior o de defensa, y a su vez el primer ministro maneja la política interna. Esta dinámica permite que si el pueblo se cansa del partido del presidente, puede votar por otro partido para el parlamento y obligarlos a trabajar juntos, siendo esto una cohabitación. Aunque el sistema presidencial en México ofrece cierta estabilidad, siendo que la población elige a un presidente fuerte con ciertas facultades y con un mandato fijo, esto también plantea retos en cuanto a la distribución del poder y a la capacidad de la adaptación política. Ahora podemos preguntarnos cuál es el que funciona mejor en la actualidad. Si analizamos la estabilidad global, los sistemas parlamentarios y semipresidenciales muestran una clara ventaja por tres razones.
La flexibilidad institucional. Si ante una crisis de corrupción o una incapacidad, el parlamentarismo permite cambiar al líder de... Bien, ahora en cambio, en el presidencialismo, intentar quitar a un presidente puede generar cierta inestabilidad social. Al no haber un ganador único como tal, que se lleva todo este poder, estos sistemas obligan a crear ciertas coaliciones. Esto modula las posturas radicales y genera que las leyes sean como tal establecidas y pueda haber un consenso general. Esto casi siempre pasa la mayoría de sus leyes, evitando el estancamiento, cosa que no vemos en sistemas presidenciales de América Latina. Por lo tanto, en un siglo XXI donde la rapidez de los cambios y la fluidez de todo lo que va avanzando, la regularización y aquellos sistemas que premian más que nada la negociación sobre la voluntad individual, son aquellos que ofrecen una mayor resiliencia y una mayor estabilidad. En conclusión, el estudio de los sistemas políticos nos enseña una lección muy fundamental, la cual es el diseño de las instituciones importa y demasiado. Con que ciertos actores políticos tengan buenas intenciones o discursos inspiradores. Lo que realmente garantiza la estabilidad y el progreso de una ciudad es contar con un núcleo institucional capaz de canalizar los conflictos y procesar las distintas diferencias para llegar a una mejor solución. De esta manera se pueden transformar en acuerdos que lleguen a un punto en el que se pueda impulsar el desarrollo de manera conjunta. Las instituciones son como un esqueleto de una vida política en cuestión de que sostienen, equilibran y dan forma a las distintas dinámicas de poder que hay. Un sistema político bien diseñado puede convertir la diversidad de opiniones en riqueza democrática. Un mal estructurado puede llegar a generar una crisis o incluso cierto autoritarismo. El análisis comparado nos muestra que cada país tiene sus distintos retos y que no existe un modelo único que sea aplicable en general para todos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprender de las experiencias ajenas, identificar ciertas fortalezas y debilidades y reflexionar de manera que nosotros podamos mejorar las propias reglas que tenemos en nuestro sistema. Pongamos un ejemplo, el de México. El presidencialismo ha dado cierta estabilidad en ciertos momentos, pero también ha generado ciertas tensiones por la concentración de poder en una misma persona. En contraste, los sistemas parlamentarios, aunque muestran cierta estabilidad o cierta flexibilidad, tienden a recaer y tienden a quebrarse. Lo importante es que se reconozca que las instituciones como tal no son neutrales, sino que moldean la manera en la que se ejerce el poder y esta relación entre gobernantes y los gobernados determinan cómo se resuelven los conflictos y los problemas a los que se enfrentan día a día. De esta manera siento que estudiar los sistemas políticos no es un ejercicio imposible, sino una herramienta que nos permite comprender mejor nuestra realidad y pensar cómo construir un futuro un poco más equilibrado. En definitiva, el diseño que hay en las instituciones es el puente entre las aspiraciones que hay colectivamente y los resultados concretos. Nos recuerda que la política no solo se trata de voluntades individuales, sino de aquellas estructuras que permiten que esas voluntades se conviertan en políticas públicas, en consensos, en progresos y en nuevos avances. Es importante también analizar que más allá de la teoría, todo este estudio nos invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer ciertas instituciones para que los conflictos políticos que lleguen a acontecer no sean un obstáculo, sino un motor y una manera en la que podamos identificar
cómo afrontarlo. Porque las instituciones son el marco que da estabilidad a la vida democrática. Sin ella, pues las buenas intenciones al final terminan perdiéndose. Cuando estas funcionan adecuadamente, permiten que las diferencias se procesen de manera ordenada y que los desacuerdos se transformen en debate constructivo y aquellas tensiones que se llegan a presentar se canalicen hacia soluciones colectivas. Además, el sistema comparado nos presenta que aquellos países que forman acuerdos y han logrado consolidar ciertas instituciones sólidas son aquellas que han podido enfrentar crisis con una mayor resiliencia. No solo se trata de copiar modelos ajenos, sino de aprender de ellos y adaptar las lecciones que en nuestra propia vida de manera cultural e histórica puede enseñar. Ahora, en el caso de México, el reto vendría siendo doble. Por un lado, mantener esa estabilidad que el sistema presidencial puede ofrecer. Y por otra parte, podemos identificar una mayor participación y control ciudadano para evitar justamente que toda esta concentración del poder sea excesiva y podamos canalizar mejor las opciones. Este equilibrio es fundamental si queremos que la democracia avance y evolucione. Así, el sistema institucional o aquellos diseños institucionales no son una cuestión técnica que no se pueda resolver o lejana, sino una cuestión que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas. Por lo que reflexionar sobre esas instituciones es, en última instancia, reflexionar sobre el futuro que queremos construir en conjunto. Muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado.